En las colinas de Italia, donde el sol del Mediterráneo cae dorado sobre la tierra, aún puedes caminar entre ruinas que una vez sostuvieron el mundo, o arcos que vieron pasar emperadores, calzadas que conectaron 3 continentes, y sedonrenza, muros que encerraron la civilización más grande que la humanidad había conocido hasta entonces. Bienvenido a Voces del Tiempo. Esta noche te invito a encontrar ese lugar donde tu cuerpo puede descansar completamente. Ese rincón tranquilo donde el mundo exterior se desvanece. Respira profundo, siente cómo el aire llena tus pulmones, lento, pausado. Exhala, suelta la tensión del día, deja que se vaya con cada respiración, porque esta noche caminaremos juntos por las calles de Roma, no la Roma moderna, con sus turistas y su tráfico, sino la Roma antigua, la que comenzó como una aldea de pastores en 7 colinas, y creció hasta convertirse en un imperio que abarcaba desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde las costas del Atlántico hasta las orillas del Mar Negro, un imperio que duró más de 1000 años si contamos Bizancio, que dio forma a las lenguas que hablamos, las leyes que seguimos, las ciudades que habitamos, que dejó huellas tan profundas en la civilización occidental que aún vivimos en su sombra. Esta es una historia de ambición y gloria, de conquista y caída, de hombres que se convirtieron en dioses y dioses que se convirtieron en hombres, de legiones marchando en perfecta formación, de gladiadores luchando en arenas ensangrentadas, de filósofos contemplando la naturaleza del universo, de ingenieros construyendo maravillas que desafían el tiempo, pero también es una historia de personas, de madres preocupándose por sus hijos, de comerciantes regateando en mercados bulliciosos, de esclavos soñando con libertad, de soldados extrañando sus hogares, de todas las vidas ordinarias que tejieron el tapiz extraordinario del imperio. Y si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Ahora cierra los ojos si aún no lo has hecho. Imagina que el tiempo se pliega sobre sí mismo, que los siglos se desvanecen como niebla matutina, y que puedes ver allá en la distancia el humo de las primeras fogatas en las colinas del Lacio. El imperio está naciendo, y nosotros estamos aquí para presenciarlo. Capítulo 1. Lobos y pastores. El año es 753, antes de nuestra era, según la tradición, aunque nadie entonces llevaba cuenta de esa manera. Para ellos, el tiempo se medía en cosechas, en estaciones, en la memoria de los ancianos, contando historias junto al fuego. En una colina llamada Palatino, cerca de un vado del río Tíber, un grupo de pastores ha decidido establecerse permanentemente. No es una decisión dramática, no hay fanfarrias ni ceremonias grandiosas. Simplemente tiene sentido. El suelo es fértil, el río proporciona agua y peces, la colina ofrece protección contra inundaciones y enemigos. Es un buen lugar para quedarse. Construyen chozas simples de ramas y barro, rodean el asentamiento con una empalizada tosca, empiezan a cultivar la tierra, domestican animales, y sin saberlo, están plantando la semilla de algo que crecerá más allá de cualquier sueño que pudieran concebir. Pero necesitan una historia. Toda comunidad necesita una historia que explique su origen, que le dé significado, que la distinga de las aldeas vecinas. Y así nace la leyenda de Rómulo y Remo, 2 hermanos gemelos, hijos del dios Marte y de una princesa vestal, abandonados al nacer en el río Tíber por orden de un rey celoso, rescatados por una loba que los amamanta en una cueva al pie del Palatino, criados por un pastor hasta que descubren su verdadera identidad, y finalmente, fundadores de una ciudad, pero hermanos que no pueden compartir el poder. Rómulo traza un surco sagrado alrededor del Palatino, definiendo los límites de su nueva ciudad. Remo, burlándose, salta sobre el surco, y Rómulo, enfurecido por la profanación, lo mata. La primera muerte de Roma, hermano contra hermano, violencia en el corazón mismo de su fundación. Es una leyenda, por supuesto, probablemente inventada siglos después para explicar un nombre cuyo verdadero origen se había olvidado. Pero como todas las leyendas poderosas, contiene verdades más profundas que los hechos históricos. Dice que Roma fue fundada en violencia, que el poder no se comparte, que la ambición es más fuerte que la sangre, que la grandeza tiene un precio, y todo eso será cierto. Pero en esos primeros días, Roma no es grandiosa, es apenas distinguible, de docenas de otras aldeas latinas esparcidas, por las colinas de Italia central. Viven de la agricultura y el pastoreo, comercian con sus vecinos. A veces pelean con ellos por tierras de pastoreo, o por ofensas menores. Es una vida dura pero no excepcional. Lo que hace a Roma diferente no es su inicio, sino su persistencia, su capacidad para absorber ideas de otros pueblos, su pragmatismo brutal, su voluntad de hacer lo que sea necesario para sobrevivir y crecer. Están rodeados de vecinos más avanzados. Al norte los etruscos, con su civilización sofisticada, su escritura, su metalurgia superior.
sus ciudades amuralladas. Al sur, las colonias griegas de la Magna Grecia, con su filosofía, su arte, su arquitectura impresionante. Roma está en medio, un pueblo de campesinos y guerreros, sin escritura propia, sin arte refinado, sin filosofía compleja, pero tienen algo más valioso, están dispuestos a aprender, copian el alfabeto etrusco y lo adaptan, adoptan dioses etruscos y griegos, y los fusionan con sus propias deidades rurales. Contratan arquitectos etruscos para construir templos, envían a sus hijos a estudiar con maestros griegos. No tienen orgullo intelectual que les impida tomar prestado. Si algo funciona, lo usan, no importa de dónde venga. Y tienen algo más, tienen una sociedad militarizada desde su núcleo. Todo ciudadano romano es también un soldado. Desde jóvenes, los hombres aprenden a luchar, a obedecer órdenes, a formar en línea con sus vecinos. La milicia ciudadana no es un concepto abstracto, es la forma en que sobreviven. Porque Italia en ese tiempo no es un lugar pacífico, es un mosaico de pueblos compitiendo por recursos limitados. Sabinos, latinos, volscos, ecuos, etruscos, samnitas, cada uno con sus propios territorios, sus propias ambiciones. Las guerras son constantes, aunque a pequeña escala, incursiones para robar ganado, disputas fronterizas, venganzas interminables. Roma participa en todas estas pequeñas guerras, y aprende a organizarse, a disciplinarse, a pelear no como individuos buscando gloria personal, sino como unidad cohesionada. La falange romana, heredada de los griegos pero adaptada, se convierte en su arma principal, hombres formados, hombro con hombro, escudos superpuestos, lanzas proyectándose hacia adelante, una muralla humana imparable cuando se mantiene la formación. Pero la clave no es solo la formación, es la voluntad de mantenerla, de no romper filas incluso cuando el miedo grita que corras, de confiar en el hombre a tu lado con tu vida, de priorizar la victoria del grupo sobre la supervivencia individual. Eso es lo que Roma enseña a sus ciudadanos, y eso es lo que lentamente los hace diferentes. Generación tras generación, Roma pelea, a veces gana, a menudo pierde, pero nunca se rinde. Cuando son derrotados, se reagrupan, reclutan más hombres, vuelven a intentar. Su persistencia es inhumana, aterradora para sus enemigos, y tienen una táctica que los distingue de otros pueblos itálicos. Cuando conquistan una ciudad, no la destruyen completamente, no masacran a toda su población, ofrecen términos, ciudadanía romana de segunda clase, autonomía local a cambio de lealtad y soldados. Se convierten en aliados, no en súbditos resentidos. Es pragmatismo brillante, porque cada ciudad que se une a Roma añade sus hombres al ejército romano. El poder militar de Roma crece con cada conquista. Es un círculo virtuoso. Más victorias llevan a más aliados llevan a más victorias. Y así, lentamente colina por colina, valle por valle, Roma comienza a dominar el Lacio. Luego se expande más allá, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este. Los vecinos empiezan a preocuparse. Este pueblo de campesinos convertidos en guerreros está volviéndose demasiado poderoso, demasiado ambicioso. Necesita ser detenido. Pero cada vez que intentan detener a Roma, fracasan. Porque Roma tiene algo que sus enemigos no comprenden. Tiene una capacidad casi infinita para absorber castigos y seguir adelante. Puede perder ejércitos enteros y reclutar otros nuevos. Puede sufrir derrotas devastadoras y rehusarse a aceptar la derrota. Hay una palabra latina para esto: gravitas. Seriedad, determinación implacable, la negativa a rendirse sin importar las circunstancias. Roma la tiene en su núcleo, en su ADN cultural. Y eso, más que cualquier táctica militar o tecnología, es lo que eventualmente la hará dueña de Italia. Pero aún falta mucho para eso. Por ahora son solo una ciudad-estado entre muchas, peleando por cada palmo de tierra, enterrando a sus muertos después de cada batalla, reconstruyendo después de cada derrota, sin saber que están construyendo algo que sobrevivirá 1000 años, que sus descendientes gobernarán el mundo conocido, que el nombre de su ciudad se convertirá en sinónimo de imperio. Por ahora solo saben esto: deben pelear, deben persistir, deben ganar, o desaparecer en el olvido como tantas otras aldeas itálicas cuyos nombres nadie recuerda. La elección es simple, y Roma elige la supervivencia, cueste lo que cueste. Capítulo 2. La República de Hierro. El año es 509 antes de nuestra era. En Roma, algo extraordinario acaba de suceder. Los ciudadanos han expulsado a su último rey, Tarquinio el Soberbio, un tirano etrusco, cuya arrogancia y crueldad finalmente sobrepasaron los límites de lo tolerable. No habrá más reyes, nunca más. Esa promesa se graba en el alma colectiva romana, con tal intensidad que 1000 años después, la palabra rex, rey, seguirá siendo un insulto mortal. Quien aspire a la monarquía será asesinado, sin importar sus méritos o su poder. En lugar del rey, establecen algo nuevo: una república. Res publica, la cosa pública, el asunto de todos. No es democracia en el sentido ateniense. No todos los ciudadanos tienen voz igual. Es una oligarquía,
Esencialmente, el poder está en manos de los patricios, las familias aristocráticas que trazan su linaje a los fundadores míticos de la ciudad. Ellos controlan el Senado, ese cuerpo de ancianos venerables, cuya autoridad es moral más que legal, pero no menos real por ello. Pero los plebeyos, el pueblo común, no son completamente impotentes, tienen sus propias asambleas, sus propios líderes, los tribunos, que pueden vetar decisiones que los perjudiquen. Lentamente, generación tras generación, lucharán por más derechos, más acceso al poder. La historia de la República temprana es, en muchos sentidos, la historia de esta lucha de clases. Pero hay algo que une a patricios y plebeyos por encima de sus diferencias: la defensa de Roma. Cuando suena la alarma, cuando los enemigos amenazan, las disputas internas se posponen. Todos son romanos, todos lucharán, y hay mucho por lo que luchar, porque expulsar al rey etrusco ha hecho a Roma vulnerable. Los etruscos no perdonan la afrenta. Otras ciudades latinas ven la inestabilidad como oportunidad. Los volscos y ecuos desde las montañas ven botín. Roma es atacada desde todos los frentes. Hay momentos en que parece que la joven república no sobrevivirá su primera década, pero sobrevive. Porque Roma tiene algo más que voluntad, tiene instituciones, tiene la capacidad de crear sistemas que funcionan incluso cuando los individuos fallan. Los cónsules, 2 magistrados electos anualmente, comparten el poder supremo, ninguno puede actuar sin el otro. Es ineficiente, pero previene la tiranía. Cuando uno muere o es incapacitado, el otro puede continuar hasta que se elija un reemplazo. El Estado no depende de un solo hombre. En tiempos de crisis extrema, pueden nombrar un dictador, un hombre con poder absoluto, pero solo por 6 meses. Después debe renunciar, regresar a la vida privada, convertirse de nuevo en ciudadano común. Y lo más notable, lo hacen. Los dictadores romanos, casi sin excepción, renuncian cuando su tiempo termina. El ejemplo más famoso es Cincinnatus, un granjero llamado del arado para salvar la república. Derrota al enemigo, regresa a su granja. 16 días desde su nombramiento hasta su renuncia. Es propaganda, probablemente, pero propaganda que revela valores culturales profundos. El poder es para ser usado y luego entregado. La virtud está en servir a la república, no en elevarse sobre ella. Claro, en la práctica las familias aristocráticas compiten ferozmente por prestigio y poder. Hay rivalidades, conspiraciones, traiciones, pero hay límites, líneas que no se cruzan, y cuando alguien las cruza, el castigo es severo. Esta mezcla de competencia feroz y disciplina colectiva hace a Roma formidable. Cada familia patricia quiere gloria militar, quiere que sus hijos sean cónsules, generales, triunfadores, pero esa gloria debe ganarse sirviendo a Roma, no traicionándola. Y así, la máquina de guerra romana se perfecciona. Las legiones reemplazan a la antigua falange, son más flexibles, divididas en manípulos, unidades de 120 hombres que pueden maniobrar independientemente, pueden adaptarse al terreno, pueden explotar debilidades enemigas, pueden absorber ataques y contraatacar. La disciplina es brutal. La cobardía se castiga con diezmar. La unidad, 1 de cada 10 hombres, elegido por sorteo, es ejecutado por sus compañeros. Es terrible, pero funciona. Las legiones no rompen, no corren, prefieren morir peleando que vivir con vergüenza. Y los romanos pelean constantemente, década tras década, generación tras generación. Guerras contra samnitas que duran 50 años, guerras contra etruscos, contra galos que invaden desde el norte y saquean Roma misma en 387 antes de nuestra era. Un trauma nacional que nunca olvidan. Cada guerra los hace más fuertes, porque aprenden de cada enemigo, adoptan armas mejores, tácticas mejores, copian lo que funciona, descartan lo que no, y construyen caminos que conectan Roma con sus territorios conquistados. La Vía Apia, comenzada en 312 antes de nuestra era, se extiende hacia el sur, caminos pavimentados con piedra, también construidos que algunos siguen en uso 2000 años después. Las legiones pueden marchar rápido, pueden responder a amenazas en cualquier parte de Italia en días, no semanas. Construyen acueductos que traen agua fresca a la ciudad desde manantiales en las montañas. La ingeniería romana no es elegante como la griega, pero es efectiva, masiva, permanente. Construyen colonias, envían ciudadanos romanos y aliados a establecerse en territorios conquistados, les dan tierras, los convierten en soldados granjeros, listos para defender sus nuevos hogares. Cada colonia es un punto de anclaje romano en territorio potencialmente hostil. Y lentamente, inexorablemente, Roma devora Italia, no en una sola conquista dramática, sino en un proceso de décadas, ciudad tras ciudad, alianza tras alianza, victoria tras victoria, derrota tras derrota, seguida de recuperación y nueva victoria. Para el año 270 antes de nuestra era,
Toda la península italiana al sur del río Po está bajo control romano, directa o indirectamente. Es un logro asombroso. Un pueblo que 2 siglos atrás era apenas conocido fuera del Lacio, ahora domina una región entera. Pero dominar Italia no es suficiente, porque Italia no es una isla, está conectada al mundo mediterráneo. Y en ese mundo hay otra potencia, una ciudad que también está creciendo, que también tiene ambiciones, que también cree en su destino manifiesto. Su nombre es Cartago, y está en el norte de África, y su conflicto con Roma será el choque que definirá el Mediterráneo occidental por un siglo. Pero antes de llegar a eso, debemos entender algo sobre la República Romana, algo que la hace única, algo que explica tanto su éxito como, eventualmente, su caída. La República Romana no es solo un sistema político, es una religión cívica. Ser romano no es una etnia, es una identidad construida alrededor de valores compartidos: virtus, coraje viril; pietas, devoción a los dioses; la familia, la patria; dignitas, dignidad personal ganada por servicio público; gravitas, seriedad de propósito. Estos no son solo ideales abstractos, son la base de la reputación de un hombre, de su posición en la sociedad, de su legado después de la muerte. Un romano aspira a ser recordado, a que su nombre sea pronunciado con respeto, a que sus descendientes sientan orgullo. Para eso debe servir a la República, debe ganar gloria en batalla o en el foro, debe demostrar su valía. Y la competencia por gloria es feroz, porque todos los jóvenes aristócratas quieren lo mismo, todos quieren el consulado, todos quieren comandar ejércitos, todos quieren el triunfo, ese desfile glorioso por las calles de Roma donde el general victorioso es aclamado casi como un dios. Esta competencia alimenta la expansión romana, porque la única manera de ganar gloria es ganar guerras, y la única manera de ganar guerras es encontrar enemigos, y nunca faltan enemigos. Es un sistema brillante y terrible, crea generales competentes, crea legiones formidables, crea un Estado que nunca acepta la derrota, pero también crea ambición sin límites, rivalidad que eventualmente se volverá fratricida, hombres que preferirán destruir la República antes que aceptar que un rival los supere en gloria. Pero eso viene después. Por ahora el sistema funciona. Roma es fuerte, Roma es unida, Roma es imparable, y está a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Capítulo 3. El duelo de titanes. El mar brillaba bajo el sol de Sicilia. En las costas de la isla, 2 civilizaciones estaban a punto de chocar: Roma, dueña de Italia, y Cartago, dueña de los mares. Cartago era una ciudad fenicia, fundada siglos atrás por colonos de Tiro. Se había convertido en la potencia comercial dominante del Mediterráneo occidental. Sus barcos surcaban todas las rutas. Sus colonias salpicaban el norte de África, Hispania, Cerdeña, Córcega, Sicilia occidental. Su riqueza era legendaria. Su flota, invencible. Roma, en contraste, era una potencia terrestre. Sus legiones eran temidas, pero no tenían marina, nunca la habían necesitado. Italia era su mundo, pero Sicilia estaba justo ahí, tan cerca que en días claros podías verla desde la costa italiana. Y Sicilia era rica, granero del Mediterráneo, y Sicilia estaba dividida. Ciudades griegas en el este, ciudades cartaginesas en el oeste, y ahora pedían ayuda a Roma. Contra Cartago, el Senado romano debatió. Cruzar a Sicilia significaba guerra con Cartago, y Cartago era formidable. Tenía recursos que Roma no podía igualar, tenía una flota que Roma no tenía, pero también significaba gloria, conquistas, botín, y la posibilidad de que Cartago dominara todo Sicilia era inaceptable, era demasiado cerca, demasiado amenazante. En 264 antes de nuestra era, Roma cruzó el estrecho. La primera guerra púnica había comenzado, y Roma inmediatamente enfrentó un problema. No podía derrotar a Cartago sin una flota, pero no tenía flota, no tenía tradición naval. Sus ciudadanos eran soldados, no marineros. Entonces hicieron algo típicamente romano: construyeron una flota desde cero, copiaron un barco cartaginés capturado, construyeron cientos de réplicas, entrenaron a sus hombres no en las sutilezas de la navegación, que tomaría años dominar, sino en remar en formación, en sincronizar, en obedecer órdenes, y añadieron una innovación: el corbus, un puente de abordaje con un gancho que podía lanzarse sobre la cubierta de un barco enemigo y clavarse, conectando ambos barcos, convirtiendo una batalla naval en un combate terrestre, porque Roma no podía superar a Cartago en maniobras navales, pero podía convertir los barcos en plataformas para infantería, y en combate cuerpo a cuerpo, los legionarios romanos no tenían igual. Funcionó, sorprendentemente funcionó. En 260 antes de nuestra era, en la batalla de Mylae, la flota romana derrotó a la flota cartaginesa. Roma, que meses atrás no tenía marina, había ganado una batalla naval, pero la guerra estaba lejos de terminar.
Duró 23 años de batallas navales, asedios, invasiones, contraataques. Roma intentó invadir el norte de África, fracasó desastrosamente. Cartago intentó defender Sicilia, lentamente perdió terreno. Ambos bandos estaban exhaustos, ambos habían perdido flotas enteras, cientos de barcos, decenas de miles de hombres. Ambos habían gastado sus tesoros, pero ninguno se rendía. Finalmente, en 241 antes de nuestra era, Roma construyó una última flota con donaciones privadas de ciudadanos ricos. Era todo o nada, una última apuesta. Derrotaron a la flota cartaginesa en las Islas Cegadas. Cartago finalmente pidió paz. Los términos fueron duros. Cartago abandonaba Sicilia, pagaba una indemnización masiva, renunciaba a sus ambiciones en el Mediterráneo central. Roma había ganado, había obtenido su primera provincia fuera de Italia. Había derrotado a la potencia naval dominante del Mediterráneo, pero la victoria tenía sabor amargo para Cartago. Habían perdido, pero no estaban destruidos, y en Cartago una familia poderosa, la familia Barca, no había olvidado, no había perdonado. Amílcar Barca, el general cartaginés que había luchado brillantemente en Sicilia, pero había sido traicionado por la falta de apoyo de su propio gobierno, juró venganza, y enseñó ese juramento a su hijo. Su hijo se llamaba Aníbal, y Aníbal pasaría las siguientes décadas de su vida, tratando de destruir Roma. La Segunda Guerra Púnica comenzó en 218 antes de nuestra era, pero no comenzó donde Roma esperaba, no en Sicilia, o Cerdeña, comenzó en Hispania, donde la familia Barca había construido un imperio personal, y desde allí Aníbal hizo lo imposible, marchó a Italia, pero no por mar, donde la armada romana podía interceptarlo, por tierra, a través de los Pirineos, a través de los Alpes, con un ejército de 40.000 hombres, y elefantes de guerra cruzando montañas nevadas. Es una imagen que desafía la imaginación, y sin embargo sucedió. Las bajas fueron terribles. La mitad de su ejército murió en el cruce, pero Aníbal llegó a Italia, y una vez allí demostró ser el general más brillante que Roma había enfrentado jamás. En 3 batallas sucesivas, destruyó ejércitos romanos, Trebia, Trasimeno, y luego la peor de todas, Cannae. El nombre se convertiría en sinónimo de desastre militar total. En 216 antes de nuestra era, Aníbal atrapó a un ejército consular romano de 80.000 hombres. Lo rodeó usando una táctica de doble envolvimiento que se enseña en academias militares hasta el día de hoy, y lo aniquiló. 50.000 romanos murieron ese día. Un cónsul muerto, el otro huyendo, la nobleza romana diezmada. Casi no había familia patricia en Roma que no perdiera a alguien en Cannae. Fue la peor derrota militar en la historia romana. Aníbal estaba en Italia. Había destruido ejército tras ejército. Los aliados itálicos de Roma comenzaban a desertar. Cartago había enviado refuerzos. Parecía que Roma estaba acabada, pero Roma no se rindió. Aquí es donde la naturaleza única de la República Romana se reveló. Cualquier otra ciudad-estado habría negociado después de Cannae, habría aceptado términos, habría sobrevivido como vasallo. Roma se negó incluso a discutir términos. Cuando Aníbal envió embajadores, fueron rechazados. El Senado declaró que no habría paz mientras un soldado cartaginés permaneciera en suelo italiano, y reclutaron nuevos ejércitos, de esclavos, de niños demasiado jóvenes, de ancianos demasiado viejos, de cualquiera que pudiera sostener un arma, porque la alternativa era la extinción, y cambiaron de táctica. Nombraron un dictador, Quinto Fabio Máximo, que entendió algo crucial: no podían derrotar a Aníbal en batalla abierta. Era demasiado bueno, así que no lucharían en batalla abierta. La estrategia fabiana: seguir a Aníbal, acosar sus líneas de suministro, evitar el combate directo, desgastarlo, esperar. Era frustrante, poco glorioso. Los romanos lo odiaban, querían venganza, querían batalla, pero Fabio sabía que la paciencia salvaría Roma, donde el coraje la había destruido, y funcionó. Lentamente, Aníbal seguía en Italia, seguía ganando escaramuzas, pero no podía tomar Roma, no podía forzar una decisión. Y sus aliados itálicos, viendo que Roma no colapsaba, comenzaron a dudar, y entonces Roma hizo algo brillante. En lugar de seguir persiguiendo a Aníbal en Italia, llevaron la guerra a África. Enviaron a un joven general llamado Escipión a invadir el norte de África, a amenazar Cartago misma. Cartago llamó a Aníbal de regreso. Después de 15 años en Italia, el conquistador invicto tuvo que regresar para defender su hogar, y en 202 antes de nuestra era, en Sama, Escipión derrotó a Aníbal, usando las propias tácticas de Aníbal contra él. Fue la única derrota de Aníbal en batalla campal. Cartago pidió paz. Los términos esta vez fueron devastadores. Entregaron su flota, pagaron indemnizaciones catastróficas, perdieron todos sus territorios excepto el norte de África. Se convirtieron en vasallos de Roma en todo menos el nombre. Roma había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había ganado. Contra el mejor general del mundo, contra probabilidades imposibles, y aprendió. Aprendió que la persistencia vence al genio, que la voluntad colectiva supera al brillante individual.
que un sistema que puede sobrevivir catástrofes es más fuerte que un ejército que depende de un solo hombre. Estas lecciones definirían a Roma por los siglos venideros. Pero Aníbal nunca se rindió. Vivió exiliado, asesorando a otros reyes contra Roma, hasta que Roma exigió su extradición, y entonces, anciano y cansado, eligió el veneno antes que la captura. Sus últimas palabras supuestamente fueron: liberemos a Roma de su ansiedad, ya que no tienen paciencia de esperar la muerte de un anciano, incluso en la muerte, desafiante. Capítulo 4. Amos del mundo. El siglo II antes de nuestra era amaneció sobre un mundo transformado. Roma había vencido a Cartago, había sobrevivido a Aníbal, y ahora miraba hacia el este con ojos nuevos, ojos hambrientos, porque allá, en el Mediterráneo oriental, había reinos ricos más allá de la imaginación. Los sucesores de Alejandro Magno habían dividido su imperio en 3 grandes reinos helenísticos: Macedonia, que controlaba Grecia; el imperio Seleucida, que controlaba Siria y Mesopotamia; Egipto Ptolemaico, el último gran reino independiente. Eran viejos, estaban en declive, peleaban entre sí constantemente, y Roma, joven y vital y hambrienta de gloria, intervino. Las guerras macedónicas, 4 de ellas, espaciadas a lo largo de décadas. Roma no solo derrotó a Macedonia, la destruyó como reino, convirtió Grecia en protectorado romano, saqueó Corinto cuando se rebeló, vendió a 50.000 griegos como esclavos, fue brutal, despiadado, y envió un mensaje claro al mundo: no desafíen a Roma. El imperio Seleucida bajo Antíoco III intentó resistir. Roma lo aplastó en la batalla de Magnesia, le impuso términos humillantes, lo redujo a un estado menor, y Egipto, sabiamente, no resistió. Los Ptolomeos se convirtieron en aliados nominales de Roma, aliados que todos sabían eran realmente clientes, que existían porque Roma les permitía existir. En 50 años, Roma pasó de ser una potencia regional a ser el poder dominante del Mediterráneo. Todos los caminos ahora llevaban a Roma, literalmente, porque Roma había construido caminos por todas partes, pero también figurativamente, porque todas las decisiones importantes se tomaban en el Senado romano. Reyes y embajadores viajaban a Roma para suplicar favor, para pedir arbitraje en disputas, para ofrecer tributo, para postrarse ante el poder que había conquistado el mundo, y la riqueza fluía: oro de Hispania, plata de Grecia, grano de Sicilia y África, esclavos de todas partes, miles, decenas de miles, cientos de miles de esclavos, capturados en guerras, vendidos en mercados, trabajando en campos, en minas, en casas. Roma se transformó. La ciudad modesta de campesinos y guerreros se convirtió en metrópolis. Se construyeron templos magníficos, basílicas para el comercio y la justicia, baños públicos alimentados por acueductos nuevos. El foro romano se expandió, se embelleció, se llenó de estatuas de héroes conquistadores. Las familias aristocráticas se enriquecieron obscenamente, construyeron villas en el campo, contrataron esclavos griegos educados como tutores para sus hijos, coleccionaron arte griego saqueado, aprendieron griego, adoptaron modales helenísticos. Pero algo se estaba rompiendo en el corazón de la República, porque la riqueza no se distribuía equitativamente. Los pequeños agricultores, la columna vertebral tradicional de Roma, estaban siendo destruidos económicamente. Habían pasado años, a veces décadas, sirviendo en las legiones. Sus granjas habían caído en ruina, y ahora competían con latifundios masivos trabajados por esclavos baratos. No podían ganar, vendían sus tierras, se mudaban a Roma, se convertían en la plebe urbana, desempleados, y los generales que habían conquistado el mundo regresaban esperando honor, riqueza, poder. Pero el Senado celoso trataba de limitarlos, de contener su ambición, de mantener el equilibrio tradicional, donde ningún hombre se elevaba demasiado sobre los demás. Las tensiones crecían. Los hermanos Graco, tribunos reformistas, intentaron redistribuir tierras a los pobres, fueron asesinados por turbas aristocráticas. La violencia política, antes impensable en Roma, se volvió común. Y luego vinieron las guerras civiles. Primero, una guerra social contra los aliados itálicos que exigían ciudadanía romana completa. Roma ganó militarmente, pero cedió políticamente. Todos los itálicos se convirtieron en ciudadanos. Luego, guerras entre facciones romanas. Mario contra Sila, populares contra optimates, reforma contra tradición, cada lado reclutando ejércitos, cada ejército más leal a su general que a la República. Sila marchó sobre Roma, el primero en hacerlo. Cruzó el Pomerium con legiones armadas. Algo sagrado se rompió ese día. El tabú contra la violencia en la ciudad eterna se había violado. Sila tomó el poder, se declaró dictador, pero no por 6 meses, indefinidamente. Lanzó proscripciones, listas de enemigos políticos que podían ser asesinados legalmente, sus propiedades confiscadas. Miles murieron.
y luego, sorprendentemente renunció, simplemente se retiró, como si fuera Cincinnatus regresando al arado. Pero el daño estaba hecho. Había demostrado que un hombre con legiones leales podía tomar Roma, podía gobernar Roma, podía matar con impunidad. La lección no se perdió en la siguiente generación de ambiciosos. Surgieron 3 hombres, 3 gigantes, Pompeyo, Craso, y un joven patricio de familia antigua pero fortuna, declinante llamado Julio César. Pompeyo era el general más exitoso de su generación. Había limpiado el Mediterráneo de piratas, había conquistado el este, había traído más territorio y riqueza a Roma que cualquiera desde Escipión africano. Craso era el hombre más rico de Roma, había aplastado la rebelión de esclavos de Espartaco, había comprado la mitad del Senado, había financiado carreras de docenas de políticos. César era brillante, carismático, endeudado hasta el cuello, necesitaba gloria militar para saldar deudas, necesitaba poder político para protegerse de enemigos. Formaron una alianza informal, el primer triunvirato, se repartieron el poder. Pompeyo consiguió reconocimiento para sus arreglos en el este, Craso consiguió contratos lucrativos, César consiguió el mando de la Galia, y César conquistó la Galia. Todo, en menos de 10 años, sometiéndola en campañas de brutalidad sistemática, masacrando tribus enteras, vendiendo poblaciones completas como esclavas. Cruzó el Rin, cruzó el canal hacia Britania, expandió el mundo romano más allá de lo imaginable, y escribió sobre todo, los comentarios sobre la guerra de las Galias, propaganda brillante, presentándose como general invencible, como salvador de Roma, como destinado a la grandeza. Mientras tanto, Craso, buscando gloria militar propia, invadió Partia, fue derrotado y muerto en Carrae, su cabeza usada como atrezzo en una obra de teatro en la corte del rey Parto. Quedaban 2, Pompeyo y César, y Roma no era suficientemente grande para ambos. El Senado, temiendo a César, ordenó que disolviera sus legiones y regresara a Roma como ciudadano privado. César sabía que eso significaba juicio, exilio o muerte, así que hizo lo impensable. Cruzó el Rubicón, el río que marcaba el límite entre su provincia e Italia, con sus legiones, en armas en abierta rebelión. Alea y acta est, supuestamente dijo, la suerte está echada, la guerra civil estalló, pero fue breve. César era mejor general que Pompeyo, más audaz, más rápido. Persiguió a Pompeyo por todo el Mediterráneo, lo derrotó finalmente en Farsalia, en Grecia. Pompeyo huyó a Egipto buscando refugio, pero los egipcios, queriendo el favor de César, decapitaron a Pompeyo. Presentaron su cabeza a César cuando llegó. César, según dicen, lloró, porque Pompeyo había sido su yerno, su aliado, en otro tiempo casi su amigo. Pero ahora César era el amo indiscutido de Roma, dictador perpetuo, con poder que ningún romano había tenido desde los reyes expulsados 4 siglos atrás, y usó ese poder. Reformó el calendario, otorgó ciudadanía, planeó campañas masivas contra Partia, construyó proyectos públicos, trató de resolver la crisis de deuda, intentó genuinamente mejorar Roma, pero era un rey en todo menos el nombre, y Roma había jurado nunca más tener reyes. En los idus de marzo, 44 antes de nuestra era, mientras entraba al Senado, fue apuñalado, 23 puñaladas, por 60 senadores conspiradores, liderados por Bruto, a quien había perdonado después de Farsalia, a quien consideraba casi un hijo. Tú también, Bruto, supuestamente fueron sus últimas palabras, aunque probablemente no, probablemente murió en silencio, cubriendo su cabeza con su toga, manteniendo la dignidad hasta el final. Los conspiradores pensaron que habían salvado la República, que habían matado al tirano, que todo volvería a ser como antes. Estaban completamente equivocados. Capítulo 5. El nacimiento del imperio. El cuerpo de César yacía en el foro, cubierto de sangre. Los senadores conspiradores habían huido a sus casas, esperando ser aclamados como libertadores. En cambio, encontraron a una ciudad conmocionada, asustada, al borde del caos, porque César era amado por el pueblo, por los veteranos de sus legiones, por todos aquellos que habían recibido tierras, o ciudadanía, o simplemente esperanza de que alguien poderoso se preocupara por ellos. Su funeral fue un espectáculo. Marco Antonio, su lugarteniente más leal, pronunció un discurso, mostró la toga ensangrentada, leyó el testamento de César, que dejaba dinero a cada ciudadano romano. La multitud enloqueció, quemaron el cuerpo de César en el foro, intentaron quemar las casas de los conspiradores. Roma al borde de otra guerra civil, pero esta vez sería diferente, porque había un nuevo jugador, un joven de 18 años, enfermizo, sin experiencia militar, que casi nadie tomaba en serio. Su nombre era Octavio, era sobrino nieto de César, y César lo había adoptado póstumamente en su testamento. Lo había hecho su heredero. Octavio tomó el nombre de César, se convirtió en Cayo Julio César Octaviano, y reclamó la lealtad de las legiones cesarianas, y sorprendentemente muchas lo siguieron, porque llevaba el nombre mágico, César. Marco Antonio lo subestimó.
Los conspiradores lo subestimaron. El Senado intentó usarlo como peón contra Antonio. Pero Octaviano era paciente, astuto, sin escrúpulos cuando era necesario. Hizo las paces con Antonio. Formaron el segundo triunvirato con Lépido, otro cesariano. Y lanzaron proscripciones peores que las de Sila. 2.300 nombres en las listas. Senadores, ecuestres, cualquiera rico o sospechoso de simpatías republicanas. Sus cabezas exhibidas en el foro. Sus propiedades confiscadas para pagar a las legiones. Cicerón, el más grande orador de Roma, fue asesinado. Sus manos y lengua cortadas y clavadas en el foro, porque había osado criticar a Antonio en discursos brillantes. El sueño republicano moría en sangre y terror. Luego Octaviano y Antonio persiguieron a los conspiradores al este. Los derrotaron en Filipos. Bruto y Casio se suicidaron. La república había sido vengada, o destruida. Dependía de la perspectiva. Los triunviros se dividieron el mundo romano. Antonio tomó el este, Octaviano el oeste. Lépido fue marginado gradualmente. Antonio fue al este y se enamoró de Egipto, de su riqueza, de su cultura, de su reina, Cleopatra, la última faraona, que había seducido a César, que ahora seducía a Antonio. O quizás era genuino amor, quizás vieron en el otro un alma gemela, dos gobernantes atrapados entre mundos, entre Oriente y Occidente. Antonio se quedó en Alejandría, adoptó costumbres helenísticas, tuvo hijos con Cleopatra, habló de dividir el imperio, de crear una dinastía oriental con capital en Alejandría. Octaviano vio su oportunidad, presentó a Antonio como traidor, como romano corrompido por lujo oriental, como amenaza a Roma misma. Fue propaganda brillante, y funcionó. El Senado declaró la guerra, no a Antonio formalmente, sino a Cleopatra, a la reina extranjera que había hechizado a Antonio. La batalla de Actium, en 31 antes de nuestra era, decidió el destino del mundo mediterráneo. Flota de Octaviano contra flota de Antonio y Cleopatra. Fue un desastre para Antonio. Su flota fue rodeada. Cleopatra huyó con sus barcos. Antonio la siguió, abandonando su armada. Todo había terminado. Perseguidos a Egipto, asediados en Alejandría. Antonio y Cleopatra se suicidaron. Antonio torpemente, por espada. Cleopatra elegantemente, por veneno o serpiente. Octaviano era el único amo de Roma, de todo el mundo mediterráneo. 32 años. Dueño de todo. Y tuvo que decidir qué hacer con ese poder. Podía ser César, declararse dictador, gobernar abiertamente, y probablemente ser asesinado como César. O podía ser más inteligente. Eligió ser más inteligente. Devolvió sus poderes al Senado. Restauró la República. O fingió hacerlo. El Senado, agradecido y aterrorizado, le otorgó títulos. Augustus el Venerado, Princeps, el primer ciudadano, Tribunitia Potestas, poder tribunicio que lo hacía inviolable, Imperium Proconsular, mando sobre todas las legiones. Gobernaba completamente, pero sin título de rey o dictador. Era oficialmente solo un ciudadano, el primero entre iguales. En la práctica era monarca absoluto, y construyó un sistema que funcionaba, el Principado. La fachada de república con la sustancia de monarquía. El Senado seguía existiendo. Las elecciones seguían ocurriendo. Pero todos sabían dónde estaba el poder real. Augusto reinó 41 años. Trajo paz después de un siglo de guerras civiles. La Pax Romana. Cerró las puertas del templo de Jano, que solo se cerraban cuando Roma estaba en paz. Habían estado abiertas 200 años. Construyó, embelleció Roma con mármol. Encontré Roma de ladrillo, y la dejé de mármol. Supuestamente se jactó. Templos, foros, teatros, baños. Roma se convirtió en capital digna de un imperio mundial. Estableció fronteras. Renunció a la expansión ilimitada. Consolidó lo que había. Estableció el Rin y el Danubio como fronteras en el norte. El Éufrates en el este. El desierto del Sahara en el sur. Organizó la administración. Dividió provincias entre senatoriales e imperiales. Estableció burocracia. Creó servicio civil rudimentario. Roma dejó de ser gobernada por aficionados aristocráticos, y comenzó a ser administrada por profesionales. Y aseguró la sucesión. Adoptó a Tiberio, su hijastro, como heredero. Cuando murió en 14 de nuestra era, la transición fue suave. El imperio había nacido, y duraría de una forma u otra casi 5 siglos más en Occidente. 1500 años en Oriente. Pero ya no era la República. La República estaba muerta. Había muerto gradualmente a lo largo de un siglo de guerras civiles. Había muerto violentamente en los idus de marzo. Había sido enterrada con las proscripciones. Había sido olvidada en Actium. Lo que quedaba era algo nuevo, más estable quizás, más pacífico ciertamente, pero fundamentalmente diferente. El poder ya no residía en instituciones, residía en un hombre. Y cuando ese hombre era sabio y competente, como Augusto, el sistema funcionaba maravillosamente. Pero cuando ese hombre era cruel, loco o incompetente, no había frenos reales. No había manera de removerlo excepto asesinato o golpe militar.
y los siglos siguientes demostrarían ambas posibilidades, repetidamente. Capítulo 6. Los Césares. Imagina despertar en Roma durante el reinado de Trajano. El año es 110 de nuestra era. El imperio está en su apogeo territorial. Se extiende desde Escocia hasta Sudán, desde Portugal hasta el Golfo Pérsico. 90 millones de personas viven bajo el águila romana. Sales de tu insula, tu apartamento en un edificio de varios pisos. Las calles ya están bulliciosas, comerciantes pregonando mercancías, esclavos llevando literas con nobles, niños corriendo, perros callejeros hurgando en basura. El olor es una mezcla de pan recién horneado, sudor humano, estiércol de caballos, incienso de algún templo cercano. Puedes escuchar una docena de idiomas: latín, griego, arameo, púnico, galo, egipcio. Roma es verdaderamente cosmopolita. Caminas hacia el foro. Pasas por un acueducto, una de las 11 estructuras masivas que traen agua fresca a la ciudad desde las montañas. Pasas sobre tu cabeza en arcos elegantes. Ingeniería romana en su máxima expresión. Llegas al foro de Trajano, la plaza más grande y magnífica de Roma, rodeada por columnas. En el centro la columna de Trajano, 30 metros de altura, cubierta de relieves que cuentan la historia de sus conquistas en Dacia. Entras a la biblioteca. Hay dos, una para textos latinos, otra para griegos. Los rollos están organizados en nichos. Puedes sentarte y leer, gratis, porque el conocimiento debe ser accesible. Más tarde visitas las termas, no un simple baño. Es complejo social completo. Piscinas frías, tibias y calientes, salas de ejercicio, jardines, bibliotecas, galerías de arte. Pasas horas allí, te encuentras con amigos, discutes política, filosofía, chismes. Al atardecer, quizás vas al Coliseo. Hay juegos, gladiadores luchando, animales exóticos de África, ejecuciones de criminales. Es brutal, sí, pero es entretenimiento, y es gratis. Pan y circo. El emperador lo provee para mantener al pueblo contento. Esta es la vida en el imperio en su apogeo, no perfecta. Hay esclavitud, hay pobreza, hay crueldad casual, pero hay también orden, prosperidad, oportunidad. Las carreteras romanas conectan cada rincón del imperio. Puedes viajar de Britania a Siria, usando caminos pavimentados, protegidos por legiones, jalonados por posadas. El comercio fluye. El grano egipcio alimenta Roma. El vino galo se bebe en Alejandría. Las especias de Oriente llegan a Hispania. Y la ley romana se aplica en todas partes. No perfectamente, no siempre justamente, pero hay sistema legal coherente. Hay tribunales. Hay procedimientos. Un ciudadano romano en cualquier parte del imperio tiene derechos. Puede apelar al emperador mismo. Pablo de Tarso lo hizo. Cuando fue arrestado en Jerusalén, dijo: "Si vis Romanus sum", soy ciudadano romano. Exigió ser juzgado en Roma, y fue llevado a Roma, a expensas del Estado, porque ese era su derecho. La ciudadanía romana se había expandido gradualmente. Ya no era solo para habitantes de Italia. Las élites provinciales podían ganarla. Los soldados auxiliares la recibían al retirarse. Lentamente, el imperio se romanizaba, o quizá Roma se universalizaba, pero todo dependía del emperador. Y los emperadores variaban dramáticamente en calidad. Augusto había sido seguido por Tiberio, competente pero paranoico, retirado a Capri donde, según rumores probablemente falsos, se entregaba a depravaciones inimaginables. Luego Calígula, joven, inicialmente popular, que enloqueció después de una enfermedad grave, nombró cónsul a su caballo, se declaró Dios viviente. Fue asesinado por la guardia pretoriana después de solo 4 años. Claudio, tío de Calígula, considerado tonto, elevado al trono por la guardia casi como broma, resultó ser administrador competente. Conquistó Britania, reformó la burocracia, fue probablemente envenenado por su esposa Agripina. Nerón, hijastro de Claudio, comenzó bien, asesorado por el filósofo Séneca. Luego asesinó a su madre, a su esposa, culpó a los cristianos del gran incendio de Roma, persiguió brutalmente, construyó la Domus Aurea, una casa dorada obscena. Finalmente el ejército se rebeló, se suicidó. El linaje Julio Claudio terminó. Siguió el año de los 4 emperadores. Guerra civil, caos. Finalmente Vespasiano, un general competente de orígenes modestos, tomó el trono. Fundó la dinastía Flavia. Construyó el Coliseo sobre el lago artificial de la Domus Aurea de Nerón. Mensaje simbólico: la riqueza del tirano loco de vuelta al pueblo como entretenimiento. Su hijo Tito reinó brevemente. Presenció la erupción del Vesubio que enterró Pompeya y Herculano. Gestionó la crisis competentemente. Murió joven, probablemente de enfermedad natural. Su hermano Domiciano fue el último Flavio, competente pero autoritario, paranoico, finalmente asesinado en conspiración palaciega. Y luego vino el periodo más brillante del imperio. Los 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio. 96 años de gobierno mayormente competente, estable, próspero. Trajano expandió el imperio a su máxima extensión. Conquistó Dacia, rica en minas de oro.
Intentó conquistar Partia. Fracasó, pero el intento fue glorioso. Adriano consolidó. Renunció a conquistas de Trajano que eran insostenibles. Construyó muros en Britania y Germania. Fronteras defensivas. Visitó todo el imperio personalmente. Construyó monumentos en todas partes. El Panteón en Roma. La Villa Adriana en Tívoli. La biblioteca en Atenas. Antonino Pío reinó pacíficamente. 23 años sin crisis mayores. El imperio en su momento más tranquilo. Marco Aurelio fue el emperador filósofo, estoico. Escribió meditaciones, reflexiones sobre el deber, la virtud, la mortalidad. Mientras luchaba en fronteras contra germanos y partos, mantuvo el imperio unido con voluntad férrea, pero cometió un error. Eligió a su hijo Cómodo como sucesor, rompiendo la tradición de adoptar al más competente. Cómodo fue desastre, vanidoso, cruel. Se creía encarnación de Hércules. Luchaba en la arena como gladiador, humillando el puesto imperial. Fue estrangulado en su baño por un atleta. Y el imperio entró en crisis. El siglo III sería pesadilla de emperadores efímeros, guerras civiles, invasiones bárbaras, colapso económico. Pero aún no. Aún hay momentos de gloria, de estabilidad, de la ilusión de que Roma es eterna. Porque mirando alrededor, en el apogeo del imperio, era fácil creer en la eternidad de Roma. Sus monumentos parecían indestructibles, su poder militar, invencible. Su civilización, insuperable. Pero nada es eterno, ni siquiera Roma. Las semillas de la caída ya estaban plantadas. En la dependencia de trabajo esclavo, que ahogaba la innovación. En las fronteras sobreextendidas imposibles de defender completamente. En la falta de sistema de sucesión, claro que garantizaba crisis cada vez que un emperador moría. En el costo insostenible de mantener legiones en todas las fronteras. En la división creciente entre este helenizado y oeste latino. Pero esos problemas eran del futuro. Del siglo III, del IV, del V. Por ahora en el siglo II Roma brillaba. Capital de un mundo en paz, centro de civilización, ciudad eterna, y sus ciudadanos, caminando por el foro, bañándose en termas, viendo juegos en el circo, no podían imaginar un mundo sin Roma. ¿Cómo podrían? Roma era el mundo era Roma, Orbis Romanus, el círculo romano, el mundo conocido entero bajo una sola ley, una sola autoridad, una sola paz. Parecía natural, parecía correcto, parecía destinado a durar para siempre. Pero el tiempo, ese devorador de todas las cosas, ya estaba trabajando, invisible, implacable, erosionando los cimientos, preparando la caída. Capítulo 7. Las sombras se alargan. El año 235 de nuestra era. El emperador Alejandro Severo es asesinado por sus propias tropas. Su madre también. Mueren en una tienda en Germania, suplicando por sus vidas a soldados que ya han decidido su destino. Con su muerte, comienza lo que los historiadores llamarán la crisis del siglo III. 50 años de caos casi ininterrumpido. En esos 50 años, habrá más de 50 emperadores. La mayoría reinará meses, algunos, semanas. Casi todos morirán violentamente, asesinados por sus tropas, por pretorianos, por rivales, por cualquiera con una legión y ambición, porque el secreto sucio del imperio finalmente había sido revelado. Los emperadores los hacían las legiones. Quien controlaba suficientes legiones podía tomar el trono, y las legiones seguían a quien les pagara mejor. Así que generales en Germania se declaraban emperadores. Generales en Siria hacían lo mismo. Generales en Britania, en Panonia, en África. El imperio se fragmentaba en imperios rivales, cada uno reclamando legitimidad, cada uno luchando contra los demás. Y mientras Roma se desangraba en guerras civiles, los enemigos externos atacaban. Los germanos cruzaban el Rin y el Danubio, saqueaban Galas, llegaban hasta Italia. Los godos aparecían desde el norte del Mar Negro, devastaban los Balcanes, llegaban a Grecia, incluso saqueaban Atenas. Y en el este, Partia había caído, reemplazada por Persia sasánida, más agresiva, más organizada, más peligrosa. Los persas invadieron Siria, capturaron Antioquía, y en 260, lograron algo impensable. Capturaron un emperador romano en batalla. Valeriano capturado por Shapur I, usado como escabel humano cuando el rey persa montaba su caballo, eventualmente desollado vivo, y su piel curtida exhibida en templo persa. La humillación era total. Roma, que había conquistado el mundo, ahora veía a su emperador convertido en trofeo de un rey bárbaro. Pero Roma no colapsó. Debió haberlo hecho. Cualquier otro imperio habría fracturado irreparablemente bajo tal presión. Pero Roma persistió, porque había algo en el núcleo de la identidad romana, esa terquedad, esa negativa a aceptar la derrota, que sobrevivió incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Surgieron emperadores soldados, hombres duros de orígenes humildes, ilirios mayormente, de los Balcanes, campesinos convertidos en soldados, convertidos en generales, convertidos en emperadores. No tenían la sofisticación de los antoninos, no citaban filosofía griega, apenas sabían leer latín, pero sabían pelear,
y eso era lo que Roma necesitaba. Claudio II derrotó a los godos. Aureliano reconquistó el imperio galo que se había separado. Reconquistó Palmira, la ciudad del desierto cuya reina Zenobia había creado un imperio propio en el este. Aureliano construyó nuevas murallas alrededor de Roma. Las murallas aurelianas, porque Roma misma ya no era segura. Necesitaba fortificaciones. Piénsalo, Roma que había vivido sin murallas durante siglos porque ningún enemigo podía acercarse, ahora se encerraba detrás de piedra. Algo fundamental había cambiado. La economía estaba en ruinas. La moneda había sido devaluada repetidamente. Los emperadores necesitaban pagar a las tropas. No tenían fondos, así que reducían el contenido de plata de las monedas. Acuñaban más monedas con menos metal precioso. La inflación se disparaba. Los precios se multiplicaban por 100. El comercio de larga distancia colapsaba. Las ciudades se encogían. La gente huía al campo buscando seguridad. Los terratenientes grandes fortificaban sus villas. Se volvían casi independientes. Señores locales protegiendo a campesinos a cambio de trabajo. Precursores del feudalismo medieval. Y la población declinaba. Guerras constantes. Hambrunas. Y plagas. La plaga de Cipriano en 250 mató millones. Devastó ciudades. Despobló provincias enteras. El mundo romano estaba muriendo. Lentamente. Dolorosamente. Pero Diocleciano intentó salvarlo. Se convirtió en emperador en 284. Y entendió que el imperio era demasiado grande para un solo hombre. Las amenazas demasiado múltiples. Las fronteras demasiado extensas. Así que lo dividió. Creó la tetrarquía. El gobierno de 2 Augustos. Emperadores senior. Uno en el este y uno en el oeste. 2 Césares. Emperadores junior. Cada uno asistiendo a un Augusto y destinado a sucederlo. Racionalizó la administración. Separó poderes civiles y militares. Reorganizó provincias en unidades más pequeñas. Creó burocracia masiva. Intentó controlar la economía con edictos de precios máximos. Funcionó, más o menos. Durante 20 años, la tetrarquía mantuvo estabilidad. Diocleciano abdicó voluntariamente en 305. El único emperador después de Augusto en renunciar pacíficamente. Pero su sistema no le sobrevivió. Las guerras civiles estallaron de nuevo. Césares peleando por supremacía. Hasta que uno emergió victorioso sobre todos los demás. Constantino. El grande lo llamaría la historia. El igual de los apóstoles. Lo llamaría la iglesia. Porque Constantino hizo algo que cambió el imperio para siempre. Se convirtió al cristianismo. O afirmó haberlo hecho. Antes de la batalla del puente Milvio en 312, supuestamente vio una visión. Una cruz en el cielo con las palabras in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Puso el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados. Ganó la batalla. Ganó el imperio. Fue genuina conversión. Cálculo político. Probablemente ambos. Constantino era pragmático. Vio que el cristianismo estaba creciendo. Que era particularmente fuerte entre las clases educadas del este. Que tenía organización, jerarquía, disciplina que el paganismo fragmentado no tenía. Y vio que podía usarlo. Unificar el imperio bajo una sola religión. Con una sola verdad. Una sola autoridad espiritual. Que complementara su autoridad política. Así que legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313. Acabó con las persecuciones. Más tarde favoreció activamente a la iglesia. Eximió al clero de impuestos. Construyó iglesias masivas. Convocó el concilio de Nicea para resolver disputas doctrinales. Y fundó una nueva capital, Constantinopla, en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio, en el Bósforo, en la frontera entre Europa y Asia. Nueva Roma, la llamó oficialmente. Pero todos la conocerían como Constantinopla. Porque Roma, la vieja Roma, estaba declinando. Demasiado asociada con el paganismo. Demasiado lejos de las fronteras importantes del este, donde persas y godos amenazaban. Constantinopla era el futuro. El centro de gravedad del imperio se desplazaba hacia el este, hacia el mundo de habla griega, hacia la civilización helenística que Roma había conquistado, pero nunca completamente asimilado. El imperio de Occidente, latino cada vez más pobre, cada vez más presionado por germanos, se volvía secundario. Los mejores recursos, las mejores tropas, la tensión imperial, todo fluía al este. Constantino murió en 337, fue bautizado en su lecho de muerte. Sus hijos heredaron un imperio dividido. Y aunque a veces sería reunificado temporalmente, la división era fundamental, permanente. Juliano el Apóstata, sobrino de Constantino, intentó revertir la cristianización, restauró el paganismo, pero reinó solo 3 años. Murió en campaña contra Persia, en 363. Con él murió la última esperanza de un imperio pagano. El cristianismo era el futuro. Teodosio I lo haría religión oficial del Estado en 380. Prohibió el paganismo, cerró los templos antiguos. Acabó con los Juegos Olímpicos que habían durado 1000 años. El Imperio Romano ahora era oficialmente cristiano. Pero eso no lo salvó, porque en las fronteras los germanos presionaban cada vez más, no como invasores conquistadores,
sino como refugiados desesperados, huyendo de los hunos que barrían desde las estepas asiáticas como una ola de destrucción. Los godos suplicaron admisión en el imperio, prometieron servir como tropas auxiliares. El emperador Valente los aceptó, pero fueron maltratados, explotados. Finalmente se rebelaron. En 378, en Adrianópolis, aniquilaron un ejército romano. Demostraron que los germanos podían derrotar a Roma en batalla abierta. Fue el principio del fin. Durante el siglo siguiente, el imperio occidental se desintegró, no en un colapso dramático, sino en un lento desvanecimiento. Las fronteras del Rin fueron abandonadas. Britania fue evacuada. Galia fue cedida a francos y borgoñones. Hispania a visigodos. África a vándalos. Y Roma fue saqueada. En 410 por visigodos bajo Alarico. En 455 por vándalos bajo Gensérico. La ciudad eterna, inviolable durante 8 siglos, fue saqueada 2 veces en medio siglo. El shock psicológico fue inmenso. Si Roma podía caer, ¿qué era permanente? ¿Qué era seguro? San Agustín escribió La ciudad de Dios en respuesta, argumentando que las ciudades terrenales siempre caen. Solo la ciudad celestial es eterna. Fue consuelo. Pero también fue admisión. Roma había caído. El último emperador occidental, Rómulo Augustulo, fue depuesto en 476 por el general germano Odoacro. No fue asesinado. Fue enviado a retiro con pensión. El imperio occidental simplemente dejó de existir. Sin fanfarria. Sin batalla final. Solo un joven con nombres irónicos. Rómulo como el fundador. Augusto como el primer emperador. Enviado a vivir tranquilamente en Campania mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Pero el imperio no había muerto. Solo su mitad occidental. En el este, en Constantinopla, el imperio continuaba. Más rico, más poblado, más griego que latino, pero aún romano en identidad. Y continuaría, por 1000 años más. Bizancio, el imperio romano de Oriente. Preservando leyes romanas, tradiciones romanas, la idea romana de imperio universal. Cuando el último emperador, Constantino X, moriría luchando en las murallas. Cuando las águilas romanas caerían por última vez. 2206 años desde Rómulo, hasta Constantino X, desde la fundación mítica hasta la caída final. El estado más longevo en la historia occidental. Pero en 476, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto, algo terminó. El imperio occidental, la Roma latina, la civilización que había unificado el Mediterráneo, que había construido caminos y acueductos, que había dado el derecho civil al mundo, que había preservado la filosofía griega, que había creado la síntesis greco-romana, que sería la base de la civilización occidental. Esa Roma había caído. Y Europa entraría en siglos oscuros, fragmentación, pérdida de conocimiento, declive urbano, regresión económica. No fue apocalipsis, no fue el fin del mundo. La vida continuaba. La gente seguía naciendo, amando, trabajando, muriendo. Pero la estructura que había organizado sus vidas durante siglos, se había ido. Y no sería reemplazada por nada comparable durante mucho tiempo. Capítulo 8. El legado de piedra. El sol se pone sobre el foro romano. Las columnas rotas proyectan sombras largas sobre piedras gastadas por millones de pies a lo largo de siglos. Un gato callejero cruza lo que una vez fue la vía sacra. Turistas con cámaras capturan imágenes de ruinas que apenas comprenden. Pero las piedras recuerdan cuando este era el centro del mundo, cuando senadores con togas bordeadas de púrpura debatían el destino de naciones, cuando triunfadores desfilaban con tesoros de tierras conquistadas, cuando el incienso ardía en templos a dioses olvidados. Recuerdan voces, cuando sus miles de voces. Latín clásico pronunciado con precisión por oradores entrenados. Latín vulgar gritado por comerciantes en mercados. Griego hablado por filósofos. Arameo murmurado por esclavos sirios. Lenguas germanas de guardias bárbaros. Todo silenciado ahora, excepto el eco, porque Roma cayó, pero no desapareció, no puede desaparecer, dejó huellas demasiado profundas. Mira a tu alrededor en el mundo moderno. Las huellas están en todas partes. Hablas un idioma romance, español, francés, italiano, portugués, rumano, todos descendientes del latín, incluso el inglés aunque germánico está saturado de vocabulario latino. La mitad de las palabras en un diccionario inglés tienen raíces latinas o griegas filtradas a través de Roma. Vives bajo derecho civil, el concepto de ley escrita aplicable igualmente, de contratos vinculantes, de propiedad privada protegida legalmente, de inocente hasta que se pruebe culpable. Todo romano, el código de Justiniano, compilado en el siglo VI en Bizancio, sigue siendo la base de sistemas legales en la mayor parte de Europa y Latinoamérica. Tu ciudad probablemente fue fundada por romanos, o al menos tiene trazado inspirado en el diseño romano. Calles en cuadrícula, foro central convertido en plaza mayor, de anfiteatro convertido en plaza de toros, o simplemente ruina turística. Viajas por autopistas construidas sobre calzadas romanas.
Algunas carreteras en Europa siguen exactamente las rutas de vías romanas de hace 2000 años. Los ingenieros romanos eligieron bien, sus caminos siguen siendo los más eficientes. El agua llega a tu casa a través de sistemas que son descendientes conceptuales de acueductos romanos. Tu calendario es romano. Julio y agosto llevan nombres de Césares. Los meses tienen nombres latinos. La división en 12 meses con días irregulares viene del calendario juliano. Tu arquitectura imita formas romanas, columnas, arcos, bóvedas, cúpulas. Edificios gubernamentales en Washington, D.C. son conscientemente neorromanos. El Capitolio estadounidense toma su nombre del Capitolino romano. Tu gobierno, si vives en democracia occidental, tiene conceptos romanos. Senado, república, cónsules convertidos en presidentes, separación de poderes, checks and balances. La idea misma de gobierno representativo debe más a Roma que a Atenas. Tu religión, si eres cristiano, fue formada en el Imperio Romano. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la lengua franca del Imperio Oriental. La Iglesia adoptó estructura administrativa romana. El Papa es Pontifex Maximus, título de los antiguos emperadores. Las diócesis son divisiones administrativas romanas. Incluso si no eres cristiano, vives en civilización moldeada por el cristianismo romano. La fusión de filosofía griega, religión judeocristiana y organización romana creó la síntesis que definió Occidente. Roma no murió, se transformó, se dispersó, se infiltró en todo lo que vino después. Los reinos germánicos que surgieron en las ruinas del Imperio Occidental todos afirmaban ser sucesores de Roma. El Sacro Imperio Romano Germánico, que no era sacro ni romano ni imperio según el famoso dicho, aún llevaba el nombre. Los zares rusos tomaron su título de César, los cáiseres alemanes también, todos querían ser Roma, porque Roma representaba civilización, orden, legitimidad, autoridad universal. Incluso los conquistadores árabes que tomaron el este del imperio en el siglo VII preservaron el conocimiento greco-romano, tradujeron a Aristóteles, estudiaron medicina griega, adoptaron administración romana, y eventualmente devolvieron ese conocimiento a Europa a través de Hispania y Sicilia. El Renacimiento fue el redescubrimiento de Roma, de textos clásicos, de arte romano, de ideales romanos. Humanistas como Petrarca buscaban manuscritos en monasterios remotos, encontraban copias de Cicerón, Virgilio, Tácito, los leían con reverencia, los imitaban. Arquitectos estudiaban ruinas romanas, medían proporciones, copiaban detalles, construían iglesias con columnas corintias, palacios con fachadas clásicas, plazas con fuentes monumentales. Artistas estudiaban esculturas romanas, aprendían anatomía, movimiento, drapería. Miguel Ángel se formó dibujando estatuas romanas en Florencia. La Ilustración miró a Roma como modelo de razón. Los filósofos franceses citaban a Séneca y Marco Aurelio. Los padres fundadores estadounidenses se veían como nuevos romanos. Jefferson diseñó Monticello inspirado en villas romanas. Hamilton, Madison y Jay escribieron los Federalist Papers bajo el seudónimo Publius, nombre romano. Incluso los revolucionarios antimonárquicos se vestían con simbolismo romano. La Revolución Francesa adoptó la República Romana como modelo. El gorro frigio, las fastes, el águila imperial incluso. Napoleón se coronó como César moderno, y el fascismo del siglo XX tomó su nombre de las fastes romanas. Mussolini soñaba con restaurar el imperio, construyó avenidas anchas en Roma, excavó el foro imperial, se presentaba como heredero de Augusto, era perversión del legado romano, pero mostraba el poder duradero de los símbolos romanos. Aún podían movilizar, inspirar, legitimizar, porque Roma representa algo arquetípico en la imaginación occidental, el imperio universal, la civilización enfrentando la barbarie, el orden enfrentando el caos, la ley enfrentando la anarquía. Representaba la idea de que diferentes pueblos podían vivir bajo un solo sistema, con una sola ley, en una sola paz, Pax Romana. Un mundo ordenado, seguro, predecible. Era ilusión. Claro, el imperio era sostenido por violencia, por legiones masivas, por represión brutal de rebeliones, por esclavitud generalizada, por explotación sistemática de provincias, pero también era real. Durante siglos, realmente existió una paz relativa. Comerciantes podían viajar de Britania a Siria sin cruzar fronteras hostiles. Las leyes eran similares en todas partes. Había caminos seguros, justicia accesible, movilidad social limitada pero real. Un griego de Anatolia podía convertirse en emperador, como Trajano. Un africano de Hipona podía convertirse en obispo influyente, como Agustín. Un hispano de Córdoba podía convertirse en filósofo famoso como Séneca. El imperio era cosmopolita de manera que no volvería a ser igualada hasta la globalización moderna. Y dejó textos, miles de textos, porque Roma fue cultura alfabetizada, obsesiva con registros. Escribían todo: leyes, decretos, contratos, cartas, diarios, historia, filosofía, poesía, drama, sátira,
tratados técnicos sobre agricultura, arquitectura, guerra, cocina, y muchos sobrevivieron, copiados en monasterios medievales, preservados en bibliotecas bizantinas, redescubiertos en el Renacimiento. Leemos a Cicerón y escuchamos su voz, defendiendo a clientes, atacando a enemigos políticos, meditando sobre filosofía. Leemos a César, y marchamos con sus legiones a través de Galia. Cruzamos el Rubicón con él. Leemos a Virgilio, y sentimos la nostalgia de Eneas por Troya perdida, su determinación de fundar Nueva Troya en Italia. Leemos a Ovidio, y vemos el mundo transformándose, mito tras mito, metamorfosis sin fin. Leemos a Tácito, y percibimos su desilusión con el imperio, su nostalgia por la república perdida, su reconocimiento cínico de cómo funciona realmente el poder. Leemos a Marco Aurelio, y meditamos con él sobre la brevedad de la vida, la insignificancia de la fama, la importancia del deber. Son voces humanas, inmediatamente reconocibles, preocupadas por las mismas cosas que nos preocupan: amor, muerte, poder, significado, legado, porque los romanos eran humanos, tan humanos como nosotros, con las mismas esperanzas y miedos, las mismas ambiciones y dudas. Construyeron un imperio que dominó el mundo conocido, y luego lo vieron caer, vieron todo lo que habían construido desmoronarse, y aún así, persistieron, intentaron salvar lo que podían, preservar lo que era importante, y lo lograron. No salvaron el imperio político, ese murió, pero salvaron la idea de Roma, la cultura, el conocimiento, la ley, el idioma. Salvaron lo que importaba, y lo pasaron a nosotros, sus herederos, nos guste o no, porque todos somos romanos ahora. Vivimos en mundo romano, pensamos en categorías romanas, aspiramos a ideales derivados de Roma. Incluso cuando los rechazamos en términos romanos. La fascinación con Roma no es nostalgia vacía, es reconocimiento de deuda, de continuidad, de que lo que somos viene de lo que fueron. Las piedras recuerdan, y mientras recordemos nosotros también, Roma no ha caído realmente, solo se ha transformado, una vez más, como siempre lo hizo. Capítulo 9. Las voces desde las ruinas. Es medianoche ahora. Imagina que estás solo en el Coliseo. Las gradas vacías se elevan a tu alrededor. La luna llena baña las piedras antiguas en luz plateada. El silencio es profundo. Casi puedes escucharlos. Los gritos de 50.000 espectadores. El rugido de leones. El choque de acero contra acero. El silbido final de un gladiador herido. El aplauso ensordecedor cuando el emperador daba el pulgar hacia arriba. La vida al pulgar hacia abajo. La muerte. Aquí, hombres luchaban y morían para entretenimiento. Criminales eran ejecutados de maneras creativas y horribles. Animales exóticos eran masacrados por miles. El piso de arena se empapaba de sangre. Era cruel, brutal, inhumano según nuestros estándares modernos. Pero también era teatro, ritual, catarsis social. Los gladiadores más exitosos eran celebridades. Sus retratos decoraban paredes. Mujeres aristocráticas los deseaban. Hombres libres voluntariamente se inscribían en escuelas de gladiadores, buscando gloria. Algunos gladiadores ganaban su libertad. Algunos se enriquecían. Algunos eran recordados. Sus nombres tallados en lápidas. Sus hazañas celebradas en grafiti. Espartaco, el gladiador tracio que lideró la mayor rebelión de esclavos en historia romana. Durante 2 años su ejército de esclavos fugitivos derrotó legión tras legión. Aterrorizó a Italia. Casi destruyó la república. Finalmente fue derrotado por Craso. 6.000 esclavos capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia desde Capo hasta Roma. Una crucifixión cada 30 metros durante 200 kilómetros. Bosque de cruces. Advertencia a cualquiera que pensara desafiar a Roma. Espartaco nunca fue encontrado. Probablemente murió en la batalla final. Su cuerpo perdido entre miles. Sin tumba, sin monumento. Pero su nombre sobrevivió. Símbolo de resistencia. De dignidad humana enfrentando opresión, de la negativa a aceptar la esclavitud sin luchar. 2000 años después, revolucionarios tomarían su nombre. La Liga Espartacista en Alemania, movimientos de liberación en todas partes. Porque las historias de Roma no son solo de emperadores y generales, son también de los olvidados, los esclavos, los pobres, las mujeres, todos aquellos que vivieron vidas que rara vez se registraban, pero dejaron rastros. Grafiti en Pompeya, Restituto. Toma tu hogar solo, engañaste a mi esposa. Celos de 2 milenios. Apolinar, médico del emperador Tito, cagó bien aquí. Humor escatológico eterno. Lucilla hacía dinero con su cuerpo. Juicio moral, o simplemente publicidad. Son humanos, inmediatamente, sin pretensiones, sin intención de grandeza. Solo vidas vividas, momentos capturados. En Vindolanda, fuerte romano en Britania,
tablillas de madera preservadas en condiciones anaeróbicas, revelan correspondencia cotidiana, cartas de soldados, envía calcetines, envía cerveza, quejas sobre el clima británico, invitaciones a cumpleaños. Sulpicia Lepidina, invita a Claudia Severa a su fiesta de cumpleaños. Te hará muy bienvenida, te dará gran placer. Amistad femenina, conexión humana en el borde del imperio. Son detalles pequeños, pero nos conectan. Porque entendemos extrañar hogar, entendemos querer calcetines cuando hace frío, entendemos valorar amistad. Los romanos no eran alienígenas, no eran superhombres, eran personas, con las mismas necesidades emocionales, las mismas vulnerabilidades, las mismas esperanzas de que sus vidas importaran. Y algunas vidas importaron, no por poder político o logros militares, sino por otras contribuciones. Galeno de Pérgamo, médico cuyas teorías médicas dominaron Occidente durante 1500 años. Algunas correctas, muchas equivocadas, pero sistemáticas, basadas en observación, fundamento de medicina científica. Vitruvio, arquitecto cuyo tratado de arquitectura preservó conocimiento técnico romano, estudiado por arquitectos renacentistas, inspirando a Brunelleschi. Palladio Ren, Frontino, administrador de acueductos de Roma, escribió manual técnico sobre gestión de agua, detallando cada acueducto, cada fuente, cada problema y solución. Burocracia en su mejor momento. Columela, agrónomo cuyo tratado sobre agricultura describía técnicas que campesinos europeos usarían durante siglos. Rotación de cultivos, injertos, crianza selectiva. No eran genios trascendentes, eran profesionales competentes, haciendo su trabajo, documentándolo, preservándolo, y gracias a ellos, conocimiento sobrevivió la caída del imperio, fue copiado, transmitido, eventualmente redescubierto. Roma no fue solo imperio militar, fue imperio de conocimiento, de organización, de acumulación sistemática de experiencia práctica. Los romanos no inventaron mucho, copiaban, adaptaban, sistematizaban, tomaban filosofía griega, religión oriental, tecnología de todas partes, la fundían en síntesis romana, el concreto romano, permitiendo construcción de bóvedas y cúpulas imposibles con piedra sola, vino probablemente de experimentación con materiales locales, ceniza volcánica de Pozzuoli mezclada con cal, descubierta accidentalmente, perfeccionada por ensayo y error, permitió construir el Panteón, cúpula de 43 metros sin soporte, aún la mayor cúpula de concreto no reforzado jamás construida, de pie durante 2000 años. Ese concreto era tan bueno que su fórmula exacta se perdió después de la caída de Roma. No fue redescubierto hasta el siglo XVIII. Así que estructuras romanas sobrevivieron cuando estructuras medievales colapsaron. El Panteón sigue en uso. El Coliseo, aunque dañado por terremotos y saqueos, sigue erguido. Acueductos romanos aún llevan agua en algunas ciudades. Construyeron para durar. No por años, no por siglos, para siempre. Arrogancia, ingenuidad, visión, quizás simplemente estándares diferentes. Cuando construyes con trabajo esclavo barato, puedes darte el lujo de sobreingeniería masiva, de usar 3 veces más material del necesario, de tallar cada piedra perfectamente, de probar cada junta. El resultado es permanencia no intencional. Construyeron para sus necesidades, pero construyeron tan sólidamente, que sobrevivió para nosotros, y ahora preservamos esas ruinas con cuidado obsesivo. UNESCO declara sitios patrimonio mundial. Gobiernos gastan millones en conservación. Turistas pagan por ver piedras viejas. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen esas piedras? Nos dicen que civilizaciones pueden caer, que nada es permanente, que incluso el más poderoso imperio eventualmente se desmorona. Pero también nos dicen que algo puede sobrevivir, que conocimiento puede transmitirse, que belleza puede perdurar, que significado puede trascender su contexto original. Los romanos que construyeron el Panteón están muertos hace 2 milenios. Su imperio se fue, su religión es historia, su idioma solo se habla en el Vaticano y Academia. Pero su edificio permanece, y todavía nos asombra. Todavía nos inspira, todavía nos enseña sobre proporciones, sobre luz, sobre espacio, sobre ambición humana de crear algo que desafíe el tiempo. Eso es lo que sobrevive. No el poder político, no la dominación militar, sino la creación, el arte, la arquitectura, la literatura, las ideas. Virgilio importa más que Augusto. Sus palabras aún se leen, sus versos aún conmueven. Dante lo eligió como guía por el infierno. Cada poeta occidental es su heredero. Marco Aurelio importa más que sus conquistas militares. Sus meditaciones aún ofrecen consuelo. Su filosofía estoica aún resuena. Séneca, Cicerón, Lucrecio, Catulo, Ovidio, Horacio, Juvenal, Marcial. Sus voces aún se escuchan. Sus pensamientos aún provocan. Sus palabras aún viven. Y eso es inmortalidad. No perfecta, no física, pero real. Porque mientras alguien lea sus palabras, mientras alguien piense sus pensamientos,
están vivos de alguna manera, no en cuerpo preservado como esperaban los egipcios, sino en mente, en cultura, en la continuidad de conversación humana que cruza siglos. Roma cae, Roma sobrevive. Ambas declaraciones son ciertas, depende de qué definamos como Roma. El estado político cayó, pero la cultura persiste. La identidad romana se transformó en identidad europea, en identidad occidental. Se diluyó, se fusionó, pero no desapareció. Somos herederos de Roma, nos guste o no, lo admitamos o no, y esa herencia es compleja, no toda noble, no toda admirable. Heredamos el imperialismo, la idea de que una cultura superior puede y debe dominar culturas inferiores, justificado como misión civilizadora, como carga del hombre blanco, como destino manifiesto. Heredamos la esclavitud sistematizada, comercio masivo de humanos, despersonalización de poblaciones enteras. Heredamos el militarismo, la glorificación de conquista, de victoria sobre enemigos, de poder demostrando virtud, pero también heredamos derecho civil, gobierno representativo, ingeniería pública, educación clásica, filosofía estoica, sátira, poesía lírica, historia crítica. Heredamos lo bueno y lo malo, el don y la maldición, la grandeza y la crueldad, porque Roma era humana, gloriosamente, terriblemente humana, capaz de crear belleza sublime y crueldad inimaginable, a veces simultáneamente, gladiadores muriendo en el edificio más hermoso. No podemos simplemente celebrar Roma, ni podemos simplemente condenarla. Debemos hacer ambas, reconocer su grandeza, mientras admitimos su brutalidad, aprender de sus logros mientras rechazamos sus crímenes. Esa es la tarea de la memoria histórica, no adoración, no demonización, sino comprensión compleja, honesta, madura. Roma cayó, Roma sobrevive, y nosotros, herederos incómodos, debemos decidir qué hacer con ese legado, qué preservar, qué desechar, qué transformar. Las piedras no pueden decirnos, solo pueden recordarnos, que estuvieron, que lucharon, que construyeron, que soñaron con eternidad, y que fracasaron, como todos fracasamos, pero en ese fracaso hay lección, quizás la más importante. Nada dura para siempre, pero intentar puede valer la pena. Capítulo 10. Reflexión final. El eco de las legiones. La noche está en su punto más profundo ahora, en algún lugar de los Apeninos, sobre suelo que una vez sintió el paso de legiones. El silencio es absoluto. Las estrellas brillan como brillaban cuando Roma era joven. La tierra descansa como ha descansado durante milenios, indiferente a los imperios que se alzan y caen sobre su superficie. Y si escuchas con atención, si dejas que el ruido del mundo moderno se desvanezca, casi puedes oírlo, el eco distante, el ritmo de miles de pies marchando al unísono, el tintineo metálico de armaduras, el canto cadencioso de los legionarios mientras avanzan por caminos que ellos mismos construyeron. No están ahí, por supuesto, han desaparecido hace 2000 años, convertidos en polvo, sus nombres olvidados, sus rostros perdidos, sus vidas reducidas a estadísticas en antiguos registros militares, si es que dejaron algún rastro, pero algo de ellos permanece, en cada carretera que sigue una vía romana, en cada palabra latina que pronunciamos sin pensar, en cada concepto legal que damos por sentado, en cada arco que sostiene un puente moderno. Roma fue muchas cosas, fue república y dictadura, fue libertad y esclavitud, fue ley y arbitrariedad, fue civilización y barbarie, fue todo eso porque fue humana, creada por humanos, sostenida por humanos, destruida por humanos, y esa es quizás la lección más profunda que Roma nos ofrece. No que debamos aspirar a su grandeza, no que debamos imitar su poder, sino que debemos reconocer nuestra humanidad compartida con todos aquellos que vinieron antes. El senador romano que debatía en el foro tenía las mismas inseguridades que tú. El legionario que moría lejos de casa extrañaba a su familia como tú extrañarías la tuya. La madre romana que perdía un hijo al parto sufría el mismo dolor que cualquier madre hoy. El esclavo que soñaba con libertad tenía las mismas esperanzas que cualquier persona oprimida en cualquier época. No eran diferentes, no eran especiales, eran personas, atrapadas en su momento histórico, haciendo lo mejor que podían con las herramientas culturales y materiales que tenían, a veces noblemente, a menudo mezquinamente, siempre humanamente. Y nosotros somos iguales, no somos diferentes de ellos. Creemos que sí, creemos que somos más iluminados, más morales, más avanzados. Y en algunos aspectos lo somos. Hemos abolido la esclavitud legal, hemos extendido derechos a mujeres y minorías, hemos desarrollado tecnologías que ellos no podían imaginar, pero en lo fundamental, seguimos siendo los mismos, seguimos luchando con las mismas preguntas: ¿cómo equilibrar libertad y seguridad? ¿Cómo distribuir recursos limitados?
cómo mantener cohesión social en comunidades diversas, cómo prevenir que individuos ambiciosos destruyan instituciones compartidas, cómo construir algo que dure más allá de nuestras vidas. Roma luchó con todas estas preguntas, encontró algunas respuestas, la mayoría temporales, algunas brillantes, muchas brutales, y eventualmente fracasó, porque todo fracasa, toda civilización tiene fecha de caducidad, todo imperio eventualmente cae, toda era dorada, eventualmente se oxida. Pero eso no significa que el esfuerzo fue inútil, porque en el proceso de construir, de intentar, de luchar por algo más grande que el individuo, se creó significado, se generó belleza, se preservó conocimiento, se transmitió cultura. Roma cayó, pero dejó legado, no perfecto, no inmaculado, pero real, sustancial, transformador, y ese legado es nuestra responsabilidad ahora, decidir qué hacer con él, qué aspectos cultivar, cómo integrarlo en una visión más amplia, más inclusiva, más humana de lo que puede ser la civilización, porque nosotros también estamos construyendo. Quizás no imperios físicos, quizás no monumentos de piedra, pero estamos construyendo instituciones, sistemas, conocimiento, arte, relaciones. Estamos construyendo el mundo que heredarán nuestros descendientes, así como heredamos el mundo que los romanos y todos los pueblos anteriores construyeron. Y algún día, nosotros también seremos pasado. Ruinas para que arqueólogos futuros excaven, textos para que historiadores futuros interpreten, ejemplos para que filósofos futuros analicen. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué sobrevivirá de nuestra época? ¿Nuestras tecnologías? Probablemente no. La obsolescencia está incorporada. ¿Nuestros edificios? Quizás algunos, si construimos con la solidez romana. ¿Nuestras palabras? Posiblemente. Si decimos algo que valga la pena preservar. Pero más importante que lo que sobreviva es lo que intentamos. Si intentamos crear belleza, si intentamos expandir conocimiento, si intentamos tratar a otros con dignidad, si intentamos construir sistemas que funcionen para más que solo la élite, si intentamos, en resumen, ser dignos herederos de todos los que vinieron antes, mientras superamos sus errores, mientras aprendemos de sus fracasos, mientras construimos sobre sus logros, esa es la conversación continua de la civilización. Cada generación recibe una herencia, la modifica, la transmite, siempre imperfecta, siempre incompleta, pero siempre avanzando, o al menos intentando avanzar. Roma es parte de esa conversación, una voz importante, no la única, no la más perfecta, pero significativa, porque duró mucho, porque abarcó mucho, porque intentó mucho, y porque dejó registro. Escribieron todo, registraron todo, preservaron todo lo que pudieron, y por eso podemos escuchar sus voces, podemos aprender de sus experiencias, podemos evitar repetir sus peores errores. Podemos aspirar a igualar sus mejores logros. Las lecciones están ahí, en las piedras, en los textos, en los objetos excavados de ruinas olvidadas. Están ahí si elegimos escuchar, si elegimos aprender, si elegimos recordar. Porque la memoria es resistencia contra el olvido. Es afirmación de que las vidas vividas importaron. Es reconocimiento de continuidad humana a través del tiempo. Los romanos querían ser recordados. Construyeron monumentos, tallaron nombres, escribieron memorias. Todo por el deseo de trascender la mortalidad, de vivir más allá de la muerte física, de importar. Y lo lograron. No como esperaban quizás, no adorados como dioses, no reverenciados sin crítica, sino recordados, estudiados, comprendidos como humanos complejos que vivieron en tiempos complejos, y tomaron decisiones complejas con consecuencias que aún sentimos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar, ser recordados honestamente, con toda nuestra complejidad, nuestras contradicciones, nuestros logros y nuestros fracasos. Roma lo consiguió, y al conseguirlo nos enseñó algo valioso, que el esfuerzo de construir civilización, por imperfecto que sea, vale la pena, que intentar crear algo duradero, incluso sabiendo que eventualmente caerá, no es fútil, es noble, es humano. Es nuestro deber como seres conscientes en un universo indiferente. Creamos significado construyendo, creamos belleza intentando, creamos legado transmitiendo, y así, la historia continúa. Generación tras generación, civilización tras civilización, cada una construyendo sobre las ruinas de la anterior, cada una soñando con eternidad, cada una eventualmente cayendo, pero dejando algo, siempre dejando algo, para que nosotros siglos o milenios después, podamos caminar entre las ruinas, tocar las piedras gastadas, leer las palabras antiguas, y sentirnos conectados, a través del abismo del tiempo, a otros humanos que vivieron, que lucharon, que soñaron, que amaron, que sufrieron, que murieron, como nosotros vivimos, como nosotros luchamos, como nosotros soñamos, como nosotros amaremos, como nosotros sufriremos. Pero quizás, si somos afortunados, si somos sabios, si somos lo suficientemente cuidadosos,
y lo suficientemente valientes, también dejaremos algo, algo que valga la pena recordar, algo que valga la pena preservar, algo que ayude a los que vengan después a construir algo mejor. Ese es el regalo que Roma nos dio, no perfección, sino posibilidad, no respuestas definitivas, sino preguntas importantes, no un modelo a seguir ciegamente, sino un ejemplo para estudiar críticamente. Y ese es el regalo que podemos dar a quienes vengan después de nosotros. Las legiones ya no marchan, las águilas ya no vuelan sobre campos de batalla, el Senado no se reúne en el foro, los césares no gobiernan desde el Palatino. Pero el eco permanece, débil pero discernible. Si te detienes, si escuchas, si te permites sentir la profundidad del tiempo, está ahí, en el silencio de la noche, en las piedras antiguas, en las palabras preservadas, en los caminos que aún recorremos. Roma está ahí, transformada, fragmentada, dispersada, pero presente. En cada uno de nosotros que habla idioma romance, que vive bajo derecho civil, que admira arquitectura clásica, que valora la república sobre la monarquía, que cree en gobierno de leyes no de hombres. Somos romanos, herederos, descendientes culturales y no genéticos, portadores del legado, querámoslo o no, sepámoslo o no, y con esa herencia viene responsabilidad, de recordar honestamente, de aprender humildemente, de construir sabiamente, de transmitir cuidadosamente, para que algún día cuando nuestra civilización también sea polvo y ruina, alguien camine entre nuestros restos y encuentre algo valioso, algo que valga la pena preservar, algo que conecte el pasado remoto con el futuro inimaginable, algo que diga, estuvimos aquí, importamos, intentamos, y quizás eso sea suficiente. El amanecer se acerca. La noche más larga está terminando, y con la primera luz del día, las ruinas de Roma cobran nueva vida, no la vida bulliciosa de mercados antiguos o legiones marchando, sino la vida quieta de la memoria, de la presencia en ausencia, de la permanencia de lo impermanente. Ha sido un largo viaje esta noche, desde las colinas del Lacio donde pastores establecieron aldea, hasta las fronteras del imperio más grande que el mundo antiguo conoció, desde la república de campesinos guerreros, hasta el imperio de Césares divinos, desde el apogeo de poder, hasta la lenta caída, desde la muerte hasta el renacimiento perpetuo en memoria cultural. Hemos caminado con Rómulo y César, con Escipión y Espartaco, con Augusto y el último Rómulo, con senadores y esclavos, con poetas y gladiadores, con todos aquellos grandes y pequeños que contribuyeron a construir algo que los trascendió. Y ahora mientras este viaje llega a su fin, mientras tú mismo te acercas al sueño, lleva contigo esta verdad simple pero profunda, que fuiste parte esta noche, de la conversación eterna, la conversación que conecta pasado y presente, que une a los muertos con los vivos, que afirma que la historia no es solo fechas y nombres, es experiencia humana, es significado compartido, es puente entre generaciones. Roma vivió, Roma murió, Roma vive, todas son ciertas simultáneamente, porque lo que importa trasciende la existencia física, lo que importa es el significado que creamos, las conexiones que establecemos, el legado que transmitimos. Y tú al escuchar esta historia, al reflexionar sobre estas vidas, al sentir esta conexión con el pasado, has hecho que Roma viva de nuevo, aunque sea por unas horas, aunque sea solo en tu mente. Eso es suficiente, es más que suficiente. Es todo lo que cualquier civilización puede esperar. Gracias por acompañarme en este viaje por las huellas del imperio, por caminar conmigo entre ruinas y memoria, por escuchar las voces del tiempo. Si has disfrutado de este recorrido, recuerda que Voces del Tiempo te espera cada semana con nuevas historias, nuevas civilizaciones, nuevos pueblos que dejaron su marca en la arena del tiempo, nuevas lecciones de aquellos que vinieron antes. Pero por ahora descansa, cierra los ojos, respira profundo, deja que las imágenes del imperio se desvanezcan suavemente como niebla bajo el sol matutino. Imagina las legiones regresando a sus cuarteles, los senadores saliendo del foro, las calles de Roma vaciándose al caer la noche, todo volviendo al silencio, al descanso, a la paz. Y mientras te deslizas hacia el sueño, recuerda que eres parte de algo más grande, de la gran corriente de humanidad fluyendo a través del tiempo, de la conversación que comenzó en cavernas pintadas y continúa en ciudades de acero y vidrio, de la búsqueda eterna de significado en un universo que no ofrece garantías. Eres parte de eso, tu vida importa, tus elecciones importan, tu legado por pequeño que sea, importará a alguien, en algún lugar, en algún momento, como Roma importó, como Roma importará. Como Roma importará mientras haya alguien que recuerde. Y ahora descansa, duerme, sueña con águilas volando sobre montañas lejanas, con caminos extendiéndose hacia horizontes infinitos, con ciudades brillando bajo el sol mediterráneo, con voces hablando en lengua muerta que aún vive. Sueña con Roma, con su grandeza y su caída, con su gloria y su sombra, con todo lo que fue y todo lo que nos enseñó. Buenas noches, que tus sueños sean tranquilos, que tu descanso sea profundo,
que despiertes renovado y listo para construir tu propio legado, para dejar tus propias huellas en el tiempo, porque esa es tu misión, como fue la misión de los romanos, como es la misión de todos nosotros. Vivir, construir, transmitir, y algún día ser recordados. Esta ha sido la historia del Imperio Romano. Este ha sido tu viaje con Voces del Tiempo. Hasta que nos encontremos de nuevo. Hasta el próximo viaje. Hasta la próxima historia. Vale, adiós, descansa bien. Las piedras te observan. Las estrellas te bendicen. El tiempo te abraza. Y Roma eterna en su impermanencia te susurra, recuérdame. Y tú lo harás. Buenas noches, viajero del tiempo.